Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Realmente un gusto en esta ocasión presentar a Gonzalo Rodríguez García, historiador, que está allá en la hermosa ciudad de Toledo, escritor, tiene una serie de obras muy interesantes, entre ellos está El poder del mito, está Hispanofilia frente a su destino, y hay uno que está reciente, creo que es reciente ahorita, Gonzalo, que es Historia de los pueblos bárbaros de Europa, junto con Exacto, eso Daniel es, Gómez Aragones. eso es. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Bien, encantado, bien hallado, como se suele decir. Magnífico. Una de las cosas, Gonzalo, Gonzalo tiene dos podcasts muy interesantes. Entre ellos está El Aullido del Lobo. Link que voy a colocar en la entrevista, junto con La Espada de la Forja. La forja y la espada son el La aullido Forja y del la Espada. lobo y la forja y la espada, eso es. Son dos podcasts que de verdad lo ponen a uno a pensar y a reflexionar, que yo creo que es un poco la finalidad de todo el trabajo que vienes haciendo. Y precisamente me ha girado muchas ideas, porque tal vez yo no tenía, y pues tenía las ideas, pero no tenía realmente la ideación con la cual tú vienes construyendo lo que estás planteando junto con otros autores. En primer lugar, acerca del tema de la tradición y la modernidad. Estos son tiempos en los cuales son tiempos que mucha gente define extraños. Extraños es que sentimos en diferentes partes del mundo que algo está pasando. Algo está ocurriendo y uno percibe así como una decadencia. Uno percibe en las cosas, bien sea que estés en Australia, bien sea que estés en Nueva Zelanda, bien sea que estés, si tienes una visión occidental, tú sientes que algo está ocurriendo. Y algo fue muy interesante y muy revelador para mí fue cuando empecé a escuchar tu podcast acerca de toda una reflexión que tú haces. Y esa es la primera pregunta en la cual yo a mí me gustaría iniciar este viaje contigo. ¿Qué ha hecho desde tu punto de vista como historiador y tus reflexiones que hemos llegado a los tiempos actuales, donde hemos sentido y donde vemos, incluso cuando uno viaja a la vieja y mítica Europa, como que las cosas están al revés, ¿no? Que ha sido una referencia sobre todo para este constructo que llamamos Occidente. ¿Qué ha pasado desde los tiempos antes de la Edad Media hasta los tiempos de esto que llaman la posmodernidad? Bueno, yo lo explico un poco en mis vídeos, lo explico en parte en el libro que has señalado, El poder del mito, y en general es un argumento fundamental en mi trabajo, que no es solo un argumento mío, es el argumento propio de todo lo que serían los estudiosos de la doctrina tradicional, de la cosmovisión espiritual, de la manera de entender la vida, la muerte, el mundo y las cosas que se sostiene desde el punto de vista de la doctrina tradicional, de la Mm. cosmovisión espiritual del hombre, y que esto es una cosa muy antigua, ¿no? Esta cosmovisión espiritual adopta distintas formas, distintas expresiones religiosas, místicas, socioculturales, pero muchas veces es capaz de sostener un mismo armazón, elementos troncales, elementos raíz, que es lo que al fin y al cabo se trabajaría desde la tradición sapiencial, desde la Sophia perennis. Pero a dónde quiero llegar. La cuestión de la decadencia es casi una cuestión de causa-efecto inevitable, teniendo en cuenta en qué se basa el proyecto moderno. La modernidad, que arranca ya con el antropocentrismo renacentista, que luego va a tener que ver con el fideísmo y el subjetivismo luterano, protestante, que va a tener que ver después con el racionalismo cartesiano, el empirismo británico, que ha encontrado ya un primer momento de decadencia, lo que se llama el welfismo bajo medieval. En cualquier caso, todo eso es un proceso de concatenación de causa-efecto que nos trae hasta día de hoy. Y a día de hoy lo que salta a la vista para las personas mínimamente sensibles desde el punto de vista espiritual es que efectivamente vivimos un tiempo de grandísimo progreso económico, técnico y científico que nos permite cosas tan deslumbrantes como que nosotros estemos ahora grabando este programa. Yo estoy en España, tú estás, no sé si es en Argentina o en Australia, no recuerdo bien. Australia, En Australia, fíjate, en las antípodas, directamente es la otra Sydney, punta del planeta. Sydney, Toledo. Es Sydney y Toledo. Entonces, tenemos esta maravilla de ciencia, de economía y de técnica, pero al mismo tiempo se han generado la manera de ser persona, la manera de ser, de formar parte de la especie humana más tóxica y disfuncional que quepa imaginar, ¿no? El tipo humano de la modernidad
Es el tipo humano de la subjetividad, de la neurosis, del insomnio, de la depresión, de la ira, del enfado, de la polarización. A veces cuando salen estadísticas sobre salud mental pasan desapercibidas y sin embargo deberían llevarnos a todos las manos a la cabeza, ¿no? Cuando dicen, no, se ha disparado el suicidio infantil en un 800%, unas cosas así que se dicen, o el consumo de ansiolíticos se ha disparado en los 500%. Dices, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Cómo es posible que la cordura, la personalidad estructurada y sólida, la capacidad de descondicionarse del mero psiquismo, de la mera emotividad, la manera supraindividual y desafectada de estar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra biografía, en nuestras miserias, en nuestros logros y en nuestros fracasos? ¿Cómo es posible que parezcamos incapaces de vivir de manera supraindividual y desafectada nuestra propia existencia personal y colectiva? Entonces, yo creo que este es el rasgo más característico de una decadencia que, como en círculos concéntricos, no para de darnos pistas y señales. Cuando aparecen los disparates de la antropología queer, cuando aparece la autodeterminación de género, la autodeterminación de los pueblos, la autodeterminación de la economía, lo que sería a ver cómo lo llamo, ese vórtice de decadencia, que por un lado es como una punta de flecha que pretende avanzar a un horizonte de supuesto progreso, de supuesta emancipación, y en ese vórtice encuentras el globalismo, el democratismo, el progresismo, el posmodernismo, todo ello como vectores claros de disfuncionalidad, como si el progreso nunca implicara fortaleza del sujeto, es decir, el tipo humano medio que genera el progreso se saca de la ecuación. Entonces se generan progresos materiales que en nada repercuten en un progreso de fortaleza y salud del alma. Se generan ideas de la democracia que son completamente morbosas y enfermizas. La democracia no es una mera herramienta que tenemos para organizar la convivencia, sino que es una pseudo religión. Y escuchas a la gente reivindicarse a sí misma diciéndose yo soy demócrata. Como a lo mejor en tiempos alguien decía yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy musulmán, como si fuera una pseudo religión, sin entender que la democracia no puede ser más que una herramienta de convivencia. Si se convierte en religión es una enfermedad, porque pretende que lo demónico, el demos, sea siempre portador del kratos. Recordar kratos y demos. Lo demónico es lo elemental, casi lo telúrico. ¿Cómo es posible que hagas una religión de que el poder esté en lo elemental y lo telúrico cuando el resultado de eso va a ser siempre la disfuncionalidad? Pues el democratismo hace religión de la democracia. Y a partir de ahí además se juega con trampas, ¿no? Porque cualquiera que trate de argumentar a la contra de ese vórtice de progresismo, democratismo, globalismo, posmodernidad, inmediatamente se le acusa de estar en contra del progreso de los derechos humanos, de la democracia, y que decir, no, si a lo mejor yo no estoy en contra de que nos organicemos votando. Y por supuesto no estoy en contra del reconocimiento de la dignidad esencial de los seres humanos, que es lo que está detrás de los derechos humanos. Lo que estoy en contra es de que estéis haciendo una pseudo religión enloquecedora alrededor de esto. ¿Qué era de esperar que ocurriera así? El mundo moderno ha pretendido emanciparse de cualquier idea de verdad con mayúsculas, de cualquier horizonte de trascendencia, pero en el mundo nada queda en espacio vacío. Si tú sacas a Dios, a la religión y a la trascendencia de la ecuación, ese espacio será ocupado por otra cosa. Exacto. Que pretenderá ejercer de Dios, de trascendencia, casi de metafísica, de principio supremo orientador, y que en realidad no lo es. Que es mero constructo mental, es puro voluntarismo humano. Entonces, el horizonte en el que nos movemos es el del nihilismo moderno, en sus distintas variantes y formas. Las variantes de los liberalismos, de los socialismos, de los nacionalismos, que al final han quedado desbordados por la posmodernidad, que es casi el sumum de ese vivir desembridado, desbocado, en el que a día de hoy estamos, donde, bueno, pues aparece la antropología queer, que pretende que eres hombre si te imaginas hombre, eres mujer si te piensas mujer, y si le preguntas a alguien qué es ser mujer y él responde la hembra de la especie humana, se dice que es un reaccionario, un fascista y un contrario al progreso. Hostia. Me recuerda a 1984 de Orwell. Sí, a la distopía. Yo no sé si tanto a lo mejor esa novela, pero a un escenario distópico, completamente absurdo, disparatado. Pues hay que asumir que estamos en una guerra, que es espiritual y cultural, que no se puede resolver con las armas, por decirlo así. No tiene que ver con una voluntad de poder, la ocupación de un territorio,
la ocupación de ciudades. Y no, no, no. No es una guerra que se pueda resolver en el ámbito de lo material. Es una guerra casi espiritual y religiosa. Entre aquellos que de verdad han asumido la consigna luciferina de que la libertad te hace verdadero, ese es el engaño demoníaco, ¿no? Frente a los que confrontamos el engaño y decimos, no, 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 es la verdad la que te hace libre. Es desde el conocimiento de la verdad que se vive la emancipación en la libertad. Nosotros, siempre lo digo, tuvimos un presidente en España, de mal recuerdo, Rodríguez Zapatero, Oh, no que me era hables alguien de él. completamente imbuido de ese Uf, horizonte de posmodernidad, globalismo, democratismo, progresismo. Entonces, yo lo recuerdo porque en su momento dije, vaya, es como muy sintomático y lo traigo muchas veces a colación. Cuando digo, no, Rodríguez Zapatero literalmente dijo, se os ha dicho que la verdad os hará libres. Bien, pues yo os digo que la libertad os hará verdaderos. no, Entonces, para quienes conocemos un poco teología, filosofía, tradición, nos damos cuenta de que él, sin darse cuenta, posiblemente entiendo, sin darse cuenta, él lo que está haciendo es el giro luciferino, ¿verdad? Frente a la claro. verdad te hace libre, la libertad te hace verdadero. Entonces, claro, no hay un principio a priori que oriente al entendimiento, adelgace la subjetividad y establezca un rumbo y un norte, Mm, sino que el rumbo, el norte y el criterio deriva del propio sujeto y su subjetividad. Por eso se puede decir que hombre es quien se siente hombre, mujer es quien se siente mujer, aunque haya verdades objetivas que digan lo contrario. Bien, pues ese es el escenario enloquecido en el que estamos. Un escenario en el que hay que pensar que a poco muchas de estas ideas que se sostienen disparatadas implosionarán. Implosionarán, porque van a ir chocando con la realidad como pompas de jabón que chocan con objetos materiales y explotan, ¿no? Bien, tendrán que implosionar, pero dejan una resaca, un desorden en el que se olvida qué es la verdad de las cosas, qué es el orden del ser y a partir de ahí qué es ejercer la libertad, qué es la conducta supraindividual, objetiva, desafectada de estar en ti mismo. Solo mm, desde esa actitud supraindividual, desafectada de estar en tu biografía, en tu cuerpo-mente, en tu proceso personal, uno realmente está cuerdo y está sano. mm, Y el mundo moderno se basa básicamente en negar esa posibilidad de cordura y salud de fruto del autoconocimiento. Mientras que la tradición, la cosmovisión tradicional, siempre se basó en que la verdad te hace libre y que tendrías que articularte desde esa instancia supraindividual y desafectada si de verdad querías gobernar el barco y ser mm. persona. Claro, es la distancia que va de la democracia como religión a la aristocracia como antropología. Recordemos que aristocracia es el kratos en la arete. El kratos, el poder en los aristoi, que son los portadores de la arete. La arete es precisamente esa excelencia en la personalidad, ese señorío y gobierno de sí, esa conquista de uno mismo, que están las antípodas de todo ese culto e idolatría y fetiche a uno mismo que ejerce la moderna. Por eso los problemas que tenemos no son problemas meramente políticos, sino que tienen una raíz antropológica y espiritual. Y por eso digo que es una guerra espiritual y cultural la que vivimos en nuestro tiempo, y en la cual cada cual debe, perdón la redundancia, cada uno debe saber en qué trinchera está y qué puede hacer por avanzar posiciones, en mi caso, contra estas fuerzas, entre comillas, del mal, ¿verdad? El mal entendido como desorden, como olvido Claro. del ser. Entonces, bueno, pues cada uno desde donde le toque y pueda, pues hacer su batalla. Fíjate que esto abre, gracias por esa introducción, Gonzalo, porque eso me abre un poco. Mi campo es la salud mental. Yo tengo 3 décadas de trabajo en salud mental en diferentes países, etcétera, etcétera. El punto es que yo me he encontrado en mi trabajo con gente, sobre todo en el área de salud mental, por ejemplo acá en Australia, con unos niveles de neurosis, de ansiedad, de depresión, que es una generación Brutal. no voy a generalizar porque hay gente que no puedo generalizar, pero yo la llamo azucarada, una generación de azúcar, con el bajo nivel de frustración, baja capacidad para enfrentar desafíos y bajo eso han sido amamantados por un sistema educativo
donde entre otras de las cosas es que todo se construye a través de la narrativa y del lenguaje. Es decir, la realidad no existe. Pero eso es interesante porque no solamente te hablo de gente joven, te hablo de profesionales, incluso del campo de la salud, en el cual una de las cosas, incluso eso me ha costado ciertas amistades en algunos momentos de mi vida, de gente que está aferrada al hecho casi como una especie de secta fundamentalista de que la realidad no existe. Hasta que llegó el COVID o lo que sea, o la pandemia, entonces todo el mundo se metió en sus casas y entonces yo le decía, bueno, pero es que tú no dices que la realidad no existe. No, no, pero es que hay diferentes niveles de realidad, es así interesante lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que hay algo que a mí me llama la atención, Gonzalo, como fenómeno, es el tema de las universidades. Bien sea que tú vayas a Nueva Zelanda, que vayas a Australia, que vayas a Canadá, que vayas a Europa, que vayas a América Latina, cuando el pensum, la revisión es la misma. O sea, estamos bajo un influjo de todas esas ideas de posmodernidad. Entonces me pregunto yo de un punto de vista, ¿esto es casual? Esto no puede ser casual. Que está, No, es causa-efecto. Es causa-efecto del proceso moderno. Es decir, me interesa mucho lo que me estás comentando. Me dices, yo soy un profesional de varias décadas dedicado a la salud mental, a la sí, terapia, asisto a las personas, el insomnio, la depresión, la neurosis, el mal de amores, la frustración, lo que son las heridas del alma, que todo el mundo tiene, ¿eh? Aquí nadie está libre, ¿no?, de tener contracturas en el alma. Lo que pasa es que lo que nos encontramos es con un alma escasamente musculada y construida, hasta el punto que cosas que en otras personas hasta hace no tanto sanaban rápido, heridas que se curaban rápido, contracturas del alma que sanaban con una sesión o dos de terapia, ya no curan. Es como si llegáramos en un estado de debilidad en el cual las heridas ya no curan, las cicatrices no se cierran, porque en el sujeto no hay nada sólido que realmente le sostenga más allá de su psiquismo. Un psiquismo que está en completa vorágine, en vórtice constante. Y claro, eso que es tan evidente y que los profesionales de la salud tanto lo subrayan, parece que pasa desapercibido, cuando sería el rasgo característico de la decadencia. La decadencia por excelencia en nuestro tiempo es esa combinación paradójica y, sin embargo, dotada de un sentido profundo que ahora desarrollaré, entre el éxito material de la civilización moderna, el éxito tecnológico de la civilización moderna, tú estás en Sydney, yo estoy en Toledo, y estamos conversando, y frente a ese éxito, la bancarrota espiritual. sí. Y el hecho de que las ideas que son capaces de poner pie a esa bancarrota y contestarla, necesariamente tienen que venir de la cosmovisión tradicional, que dice la verdad te hace libres. Es la instancia supraindividual de la conciencia donde realmente te liberas de la neurosis. Pero claro, es que no hay instancia supraindividual de la subjetividad para la modernidad, que está atrapada en una especie de atomización individualista de los psiquismos, donde cada uno es un mundo en sí mismo y su propia realidad que le puede autodestruir y devorar, sin romper con ella y salir a la realidad con mayúsculas. Poner pie en pared, poner pie en tierra y decir, vaya, todo esto que pienso es solo mi propia psique, desbocada y descentrada. Descentrada. Se vive sin centro, sin vertical y sin profundidad. ¿Qué es ante todo y por encima de todo la tradición? Las disciplinas del autoconocimiento. ¿Y qué son las disciplinas del autoconocimiento? De la oración mental, del yoga, de la meditación, de la ordenación de la sociedad conforme al ideal de lo espiritual y lo trascendente, hacia adentro y hacia afuera, en sus distintas variantes. Siempre las disciplinas del autoconocimiento son construirse conforme a la vertical, el centro y lo profundo. Y desde ahí vencerse a uno mismo. En la tradición católica, vencer el pecado, vencer la tentación, espantar los demonios, espantar los fantasmas, ¿verdad? Bien, pues lo opuesto a eso es el mundo moderno. El propio culto a la democracia implica eso. Hemos dicho lo demónico, lo elemental, casi lo telúrico tiene el Kratos. En el individuo, lo demónico es el psiquismo sin conciencia testigo, sin sujeto interior que observa esa mente, discierne y discrimina. Bien, ¿qué es la aristocracia? Justo lo contrario.
La conciencia testigo capaz de observar tu propia biografía, tu propio compuesto psicoemocional y hacer un sano ejercicio de discernimiento y discriminación. Y decir, esto es verdadero y esto es falso. Esto es recto y esto es torcido. Esto es caprichoso y puramente subjetivo y esto es objetivo, real y evidente. Entonces, creo que, entre otras muchas cosas, el rasgo que más central puede ser en el nihilismo de la posmodernidad es la destrucción de la salud mental. Una destrucción que además adquiere en los tiempos últimos, yo no me dedico a esto, entonces me faltan datos, puede que tú tengas más, que los tiempos últimos, y digo casi en 10, 15 años, se está manifestando de manera casi, yo me atrevería a decir, sangrante, Sí, cuando llegan estadísticas de niños y adolescentes devastados ya en la psicología. Yo correcto. digo, oye, cuando yo era niño eso no pasaba. Hasta hace no tanto, el niño y el adolescente, cuando tenía problemas, casi siempre tenía que ver con una familia profundamente desestructurada, con un contexto familiar profundamente disfuncional, pero la alegría espontánea y la cordura natural, espontánea del proceso de formación de la personalidad estaba allí, que luego todos tenemos nuestras heridas y nos podemos torcer, ¿verdad? ¿Eh? O sea, Claro. que igual que el cuerpo se lesiona, el alma se lesiona y todos podemos necesitar gimnasio, terapia, es decir, ok, pero lo que pasa ahora es diferente. Es que en el débil no curan las heridas, como dice la canción. Bien, pues a ese punto ya hemos llegado. Entonces, claro, frente a esto, el pensamiento mítico, el pensamiento espiritual, el recuerdo de la vejez, la enfermedad y la muerte, el carácter contingente de todas las cosas, el misterio de la vida y del mundo. Se pretende que la vida ya no es misteriosa, yo es que me río. Claro. Cuando la ciencia, el materialismo, digo, ¿pero qué decís? Si apenas sabemos realmente nada. No, dice el filósofo Heidegger, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Frente a esa pregunta, toda la arrogancia moderna se derrumba. Entonces, yo digo que el verdadero antídoto, la verdadera némesis, las antípodas de ese vórtice enloquecido que en nombre del progreso y la emancipación nos avanza a esa posmodernidad nihilista que destruye a las personas por dentro y hace invivible la sociedad en la polarización, el antídoto contra eso es la cosmovisión tradicional, la doctrina tradicional, la tradición sapiencial o tradición eterna, la Sofía perennis, que como nunca antes debe ser actualizada. Y que además obliga a dos cosas. Uno, si te resuena, te tienes que aplicar el cuento. Y tú no puedes ser una persona normal y corriente de la posmodernidad. Tendrás que someterte a esas disciplinas, tendrás que responsabilizarte de ti a nivel interno. Y mirarte al espejo y decir, ¿quién manda? ¿Mando yo o este compuesto biográfico psíquico-emocional en el que procesan acontecimientos y yo simplemente me dejo llevar? ¿Quién manda? Pero igual que lo haces hacia adentro y dices, voy a establecer una aristocracia en mi corazón, hay que mirar hacia afuera y decir, si me resuena la tradición, yo no puedo ser un moderno. Yo no puedo levantar la bandera del democratismo, el progresismo y el globalismo. Yo tengo que levantar otra bandera hacia afuera y tengo que decir, no, es que hacia afuera tampoco. Es que hacia afuera habrá que corregir esto o por lo menos generar otro escenario. Y el que quiera que se derrumbe y se tire al abismo de la posmodernidad y del nihilismo de nuestro tiempo. Pero tenemos que generar una sociedad aparte que no se quiera autodestruir. No ya físicamente, sino sobre todo, y donde es más grave, en el alma. En esa medida, yo recuerdo, creo que hay un tema clave, ya mi experiencia, ¿no? De lo que estás comentando en cuanto al tema de las heridas del alma, la falta de rituales de iniciación. Fundamental, En clave. en la antigüedad, y ni siquiera en la antigüedad, ¿no? Yo pudiera hablar incluso hasta de 3, 4 décadas atrás. Sí. Yo soy venezolano, vengo de Venezuela, conozco lo de Zapatero porque vivimos en carne propia lo que es Zapatero, y por eso puedo entender perfectamente lo que quieres decir. Pero yo encuentro que hay una parte que ha sido la pérdida de los rituales. Antes teníamos rituales de iniciación con mentores, gente profunda. Aunque fuera de manera, por decirlo así, sutil, la sociedad tenía rito, ceremonia, maestro
y tránsito. a sí mismo, que nos permitía atravesar los espacios liminales, los espacios transicionales, fundacionales en los cambios de identidad y en los cuales uno va atravesando el viaje humano. Y articula la personalidad. Exacto, Gonzalo. El punto es que cuando eso ya no existe y entonces esos rituales de iniciación son cambiados por el metaverso, por los videogames, son sustituidos por cultos, por drogas, por New Age, que es lo que está teniendo las generaciones, que es lo que está teniendo los Que es hombres donde actuales. estamos ahora. Lo has descrito muy bien. Lo has descrito muy bien. Además, apela a una idea que he dicho antes. Tú no puedes sacar del escenario de la ecuación una variable y que ese espacio quede vacío. Eso no va a pasar. Sacarás la iniciación, sacarás el autoconocimiento, sacarás el rito, sacarás la idea de trascendencia y la idea de misterio, sacarás el horizonte metafísico, la sospecha de la trascendencia, lo sacarás y no quedará vacío. Será sustituido por otra cosa que deconstruye esas ideas, las da un significado perverso, es decir, lo que está arriba lo coloca abajo, lo que está abajo lo coloca arriba, el psiquismo lo coloca arriba, la conciencia testigo la saca de la ecuación y se genera un escenario de falsa iniciación, de falso crecimiento, de falsa articulación de la personalidad. ¿Y el resultado cuál es? La sociedad endeble, el individuo azucarado que tú lo has llamado, la sociedad endeble, el tipo humano ¡bum!, que se derrumba, que no se sostiene, que no tiene vertical, centro y profundidad. Como nunca antes, las disciplinas de autoconocimiento y de forja interior son necesarias. Siempre fueron parte de la élite, siempre fueron el elemento que caracterizaba a lo que sería la autoridad espiritual. Conforme la autoridad espiritual se fue distanciando de eso, como en concatenación causa-efecto, todo se fue derrumbando. Por eso muchas veces en la doctrina tradicional se dice que es el güelfismo bajo medieval el padre de toda esta decadencia. Pero en realidad es un proceso en el que uno alimenta a otro, otro alimenta a otro, otro alimenta a otro, hasta llegar a día de hoy. Y a día de hoy cabría plantearse, a día de hoy ya estamos en la medianoche del mundo, como digo yo, el Kali Yuga. Sí. Llegado el Kali Yuga, la medianoche del mundo, la edad del hierro, como queramos llamarlo, el reino del anticristo, ¿verdad? Llegado a este punto, daré la impresión de que ese vórtice que avanza hacia la locura y que, sin embargo, los que están ahí dicen avanzamos a la libertad. Ojo, esto es importante. Los que tiran hacia adelante de ese vórtice de nihilismo no son conscientes de que avanzan hacia la autodestrucción. De hecho, ellos lo que dicen es que están terminando de cumplir con la modernidad. Ellos pretenden que la Revolución Francesa no ha terminado. Pretenden decirnos que vivimos todavía en el antiguo régimen y que la emancipación y la liberación no han llegado todavía. Entonces avanzan hacia el pozo. Pero no se lo digas, porque te dirán que eres racionario, regresivo, y le dices, ok, pues no dejes de avanzar hacia ahí. Si alguien está viendo este vídeo y dice, no, no, yo soy de esos. Yo soy de los que creo que tú eres un facha y que aquí lo que hay que es avanzar, avanzar. Yo le digo a ese, hazlo de verdad. Llévalo hasta el final. Llega hasta el fondo del barril. Ese será tu destino. La consumación en el fondo del barril. Pero también a quien me esté viendo o nos esté escuchando y diga, no, 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 yo sospecho que efectivamente vamos hacia el abismo. Yo le digo, lleva esa sospecha, ese disgusto hasta el final. Si te disgusta hacia dónde van las cosas, llévalo hasta el final. No te quedes en ser liberal conservador. No te quedes en ser socialdemócrata, pero no posmoderno, y decir que quiere un marxismo tradicional, que no sea posmoderno. No, 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 llévalo hasta el final. Porque si llevas hasta el final ese rechazo a los tiempos que corren, irás dejando atrás las ideologías modernas, una tras otra. Rebasarás el límite de la Revolución Francesa y sus frutos. Rebasarás incluso el antiguo régimen, que lo verás como es, una manzana podrida. Y llegarás entonces a categorías que ya no son históricas, no están en la horizontal de los tiempos, de un año tras otro, no, sino que están en la vertical de lo perenne, de lo siempre presente. Y entonces vendrá la verdad de la vertical, el centro, y la estructuración de la personalidad en esa verticalidad y en ese centro. Y ahí sí la cosa cambia. Ahí sí la cosa cambia y dices, esto sí. Esto sí es el antídoto contra el veneno posmoderno. Esto sí es la contestación radical y absoluta al disparate nihilista. Esto sí es la revolución. Si revolución significa, etimológicamente, volver al punto originario, al foco originario, al elemento troncal, al elemento raíz. Entonces, podríamos decir que los tiempos que vivimos van a ser interesantes de ver cómo evolucionan en los próximos años.
porque dará la impresión de que habrá una parte de la humanidad en Occidente que seguirá avanzando decidida hacia el disparate. Y dirá que el disparate es el progreso y la libertad, y que quien se opone es un facho, un fascista, un reaccionario. Habrá otros en un territorio intermedio que no sabrán muy bien qué hacer, que sospecharán de los locos, pero no sabrán hacia dónde retraerse. Y dirán, bueno, reformulemos el liberalismo, no, reformulemos el marxismo, reformulemos el nacionalismo, reformulemos el fascismo. Se quedarán en ese territorio intermedio. Y habrá otros que dirán, no, 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 no. Hay que romper. Hay que salir al otro lado de la pantalla, donde están las verdades perennes, las verdades que hacen libres, las verdades que ante todo te las tienes que aplicar con responsabilidad individual sobre ti mismo. Y se genera un tipo humano distinto, que pretende la arete y no el democratismo. Que está más por la arete que por lo demónico. Y que entiende que el kratos debe estar en la arete. Y que la democracia, en todo caso, es una manera que tenemos de organizarnos la convivencia y no una religión. Y los derechos humanos dicen verdad. Hay una dignidad esencial en toda criatura humana, da igual su condición, pero están incompletos. Porque si a los derechos humanos no le acompaña la carta de los deberes humanos, Exacto. ya estamos perdidos. Y está faltando la carta de los deberes humanos. Y quizás el primer deber humano es la verdad. Y sobre todo la verdad de lo que estás pensando. ¿Esto que yo estoy pensando es verdad? ¿Esta bola que tengo en la cabeza es verdad? ¿O esto es ideología? ¿O esto es un constructo ideológico que yo me he hecho? ¿O esto es la máscara que me he construido para estar en el mundo, el famoso ego, ¿verdad? Del que tanto habla la tradición espiritual. Bien, pues ¿qué dice la sabiduría y la psicología más avanzada? Que solo descondicionándote de dicha máscara, sabrás quién eres y te gobernarás. Y solo quien manda sobre sí mismo, manda. Solo quien se vence a sí mismo, vence. Y solo quien tiene fuerza sobre sí mismo, es fuerte. Y esto lo digo yo, lo dice Buda, lo dice Mahavira, lo dice Jesús. Nos entendemos, ¿verdad? Claro. Entonces, joder, esta es la carta que hay que poner sobre la mesa si de verdad estás a disgusto con el disparate. Y tienes que llevar el disgusto hasta el final. Y si no estás a disgusto, si eres Rodríguez Zapatero, si de verdad eres Rodríguez Zapatero, te digo, bueno, pues llévalo hasta el final tú también. Llévalo hasta el final, llévalo hasta el final. Asume la antropología queer hasta el final. Asume el lenguaje inclusivo hasta el final. Asume el radicalismo democrático que dice en España Pablo Iglesias. A ver qué pasa. Porque el resultado será una sociedad cada vez más descompuesta, enfrentada, polarizada y en ruptura. Mientras que nosotros lo que estamos haciendo es la integración, la galvanización en torno a la vertical, el centro y la profundidad. Gonzalo, en España se están generando movimientos en esa línea que tú estás planteando, de la vuelta a la tradición. No. ¿Cómo ves En ninguna parte creo que a día de hoy eso? haya ya galvanizado, entre comillas, un movimiento con peso sociocultural, religioso y político, y digo religioso subrayando que va a tener que tener dimensión religiosa, si no estará incompleto. No se está dando un movimiento sociocultural, político, religioso que galvanice eso. Pero allá donde vas, en España y en Europa y en Occidente, encuentras puntos de luz, personas, grupos, libros, autores, corrientes, canales, YouTubes, podcasts, que siendo minoritario y desde distinto ángulo e incluso desde distintas coordenadas filosóficas, están yendo hacia el mismo punto, están buscando llegar a un mismo centro. Entonces yo siempre digo, uso la imagen de la tradición, la espada está rota, hay que volver a forjarla, pero todavía no la tenemos. Por eso mi canal y mi página web, La Forja y la Espada. Es decir, la espada está rota, hay que volver a forjarla. No podemos decretar con los datos que ahora manejamos cómo se forjará la espada y quién la empuñará. ¿Qué forma adoptará el regreso de la cosmovisión tradicional cuando se implante? Pero hay que prepararlo. Y por eso el aullido del lobo. Frente a la sociedad borrega, frente a la sociedad que solo tiene borregos, perros pastores y dueños del pastor, el borrego y el perro, el lobo, ¿verdad? El aullido del lobo. Si esto te resuena, es que no estás en ese rebaño ni en lo que necesita la infraestructura de ese rebaño. Entonces,
se está generando distintos puntos de luz que más o menos con conciencia tratan de llegar al mismo centro. Bien, pues yo a todos les digo siempre, llevarlo hasta el final. Ser radicales. Pero no radicales en el sentido de un extremismo que te enloquece y te saca de la realidad, sino radical significa etimológicamente, vea a la raíz. Vea a la raíz. Vea el elemento troncal de donde surge el árbol. El árbol tiene muchas ramas, da sombra a distintos lugares de su perímetro. Pero todo lo que hay en el árbol surge de un elemento troncal y raíz. Ve allí, allí nos encontramos. Ahora, todavía no hemos llegado todos allí. Yo uso a veces la imagen del concilio de Elrond. No sé si os acordáis en El Señor de los Anillos, Claro, sí, cuando sí. Rivendell convoca un concilio y entonces en Rivendell, el concilio de Elrond, llegan distintos, los enanos, los hombres, los elfos, distintos pueblos, tribus, gentes, ciudades, jefes. Y entonces todos vienen con la sospecha de que hay algo oscuro que amenaza el mundo. Y entonces Gandalf les revela que el llamado nigromante del bosque oscuro es Sauron, que Sauron ha vuelto, que la guerra está en marcha y que además ha reaparecido el anillo único. El anillo único cuya destrucción es el ser o no ser de aquella guerra y de esa época, ¿verdad? Bien, pues yo digo que ahora es el concilio de Elrond, pero al revés. Vamos encontrándonos distintas personas de distintas corrientes, ideas, pueblos, y decimos, en medio de esta oscuridad, que parece que la guerra la ganó Sauron, vamos viendo puntos de luz. Vamos viendo puntos de luz, como esta misma conversación. Desde distintos lugares hay personas que dicen, ostras, esto no funciona. La modernidad nos ha engañado. La modernidad nos ha dejado con el culo al aire. Nos estamos volviendo locos. Están volviendo loco a los niños y a la gente joven. A los niños. Están siendo devastados. Entonces dices, esos puntos de luz son la contraimagen del concilio de Elrond del Señor de los Anillos. Es decir, ahora estos puntos de luz anuncian una luz más grande que va a volver. Y el anillo único que ahora se va a forjar no es el anillo de Sauron. Es el anillo del retorno del rey, de la restauración del Dharma. Rey. Y entonces, dentro de ese anillo, a mí me gusta decir que igual que el anillo malévolo de Sauron ponía atarlos a todos, someterlos a todos, yo digo que el anillo pone lo que ponía la entrada del oráculo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Si Europa es capaz de aplicarse el logos de Apolo, si volvemos a articularnos individualmente y colectivamente conforme al mandato de Apolo, volverá el dios de la luz y la forma perfecta a darnos luces y formas perfectas. Entonces, estamos en guerra espiritual y cultural, pero la guerra no ha hecho más que empezar. Y a medio o largo plazo sabemos que la vamos a ganar, pero hay que hacer la pelea. Y es una pelea cultural y espiritual contra aquellos que te dicen, no, la modernidad no ha terminado, hay que llevarla más allá. Seguimos en el antiguo régimen, ¿no? Eso sale en España ahora mismo, hay gente que está escribiendo en esa línea. Y yo digo, sí, claro, estáis completamente enloquecidos. Llevarlo hasta el final. Encontraréis vosotros mismos el fondo del barril, donde se quedan los grumos, donde se queda todo el lixiviado. Allí llegaréis. Pero me has dicho algo de los niños. Entiendo que tú tratas el tema de los niños en tu terapia o en tu trabajo. Te estás encontrando con eso que a mí me tiene asustado, que es la idea del niño suicida. Que digo, ¿pero cómo va a haber niños suicidas? Lo que está ocurriendo. Sí, lo que te comentaba es que uno de los aspectos que me parece más difíciles, complejos y debo decir dolorosos es el tema de la infancia, el tema de lo que están haciendo con nuestros niños y con los niños de los niños en general. Y fíjate que, por ejemplo, a mí me llama la atención, hay varios fenómenos que se están dando, niños con depresión, con ansiedad, niños con estrés, cuando en esos tiempos, mira, algo niños que están siendo medicados, eh, ese fenómeno que se está dando que es el bullying, ¿no? Pero ¿qué es el bullying? El bullying es cuando las presiones que uno recibía de niño, que eso se ha magnificado a un nivel que se ha transformado en una cosa que raya ya en, yo no sé, mira, te voy a dar una anécdota que yo vi un poco para que veas estaba yo viendo un programa de la televisión australiana, era a las 9 de la mañana. Y el programa fue dedicado a una artista que yo no tengo mayor conexión, que es Madonna. Y a las 9 de la mañana, por acá, había niños allí. Estaban pasando un video donde esta señora se está dando besos en la boca, no solamente en la boca, sino
con 2 hombres y una mujer. A las 9 de la mañana. Hombre, a las 9, pero eso era pornografía. Realmente eso no era, eso era pornografía lo que yo vi allí. Y decía, ¿cómo? Y los periodistas así, había una señora ya mayor y decía, esta señora no tiene nietos, o esta señora no tiene conciencia, esta gente no tiene hijos. Entonces, a mí me llama la atención porque un poco lo que yo observo está muy en concordancia, fíjate, y hay un elemento que a mí me llama la atención. Mira, yo sí creo que está en punto en la cual la gente estamos empezando a encontrarnos de diferentes miradas, de diferentes profesiones, de diferentes incluso posiciones ideológicas. Yo pienso que ya va a llegar un momento, Gonzalo, en que eso va a ser totalmente irrelevante frente a lo que nos estamos enfrentando. Exacto, O sea, exacto. eso va a ser relevante, que si este es comunista y este es conservador, que si aquel No, es... va a ser a segunda lectura. La primera es otra, exacto. Ahora, porque hay un elemento que está emergiendo también, y por eso es que me ha parecido tan interesante lo que tú estás planteando, que es el tema del transhumanismo. Es decir, ya la sustitución, el ibris, el orgullo y la prepotencia tan titánica, prometeica, ya no es suficiente, sino es que seréis como dioses, seréis dioses. Lo has dicho muy bien, la ibris. Sí. Recuerda, en la tradición griega, el enemigo del héroe es la ibris. La arete es la que permite, en la tradición indoeuropea de Occidente, en Grecia, en Roma y en los mitos escandinavos, ¿no? En la leyenda germánica de Ujú. Odín. Es la arete la que permite el cumplimiento del destino. Y es la ibris la que amenaza al héroe con malograr su camino más que ninguna otra cosa. En las antípodas del arete, la ibris, la desmesura. Lo que yo llamo la autodeterminación de la subjetividad es esa ibris. Una ibris titánica, y de nuevo la imagen del titán como contraimagen del héroe, la idea del titán de la mitología clásica en contraimagen al héroe, el titán expreso de la ibris, de esa desmesura. Ujú. Bien, pues el mundo moderno ha hecho de la ibris el motor de su antropología, de su política, de su idea de progreso. Y esa ibris no puede ser sino autodestructiva. Es lo que Julius Evola llamaba la risa de los dioses. Tiene un Ujú. artículo al final de su vida, en El arco y la clava, que se llama La risa de los dioses, donde entre otras cosas él dice, ojo, recordar la risa de Zeus cuando se abre la caja de Pandora. Exacto. Recordar la risa de Zeus frente a Prometeo o frente a Sísifo. Es decir, los dioses se ríen porque en el castigo va la penitencia, como se suele decir en la Ujú. tradición cristiana. Sigue, sigue, ¿quieres eso? ¿De verdad quieres la ibris? ¿Quieres el orgullo luciferino de la libertad me hará verdadero? Llévalo hasta el final. Sonará la risa de Zeus en el cielo. Fíjate Tú que mismo darás con tu destino. eso es muy interesante porque hay en una entrevista fabulosa que le hiciste a Juan Manuel de la Prada, excelente, Sí, sí. brillante, o sea, de verdad que es de los pensadores, En eh, España es de los que más claro tienen este pensamiento tradicional. lo tiene, pero clarísimo. Y él tocaba precisamente, ustedes estaban conversando de eso, yo he visto muchos programas de Juan Manuel de la Prada y especialmente él tocaba el tema, cuando tú le preguntaste, ¿eres optimista o hacia el futuro, hacia lo que viene? Él dice, mira, al final primero que no hay nada escrito, a pesar de que pareciera que Sauron, usando términos tolkianos, tiene el anillo y el poder y el control de todo. Sin Sí. embargo, eh, la historia que no es que no es lineal como nos han vendido, que no es esa línea de progreso y de ascendencia, Tiene vericuetos, curvas y espirales. y en esas curvas pueden pasar cosas, puede venir la risa de los dioses, ¿no? Exacto, Y eso es algo exacto. Yo que creo a que mí, estamos un poco en ese tiempo, en el tiempo no, de la risa de los dioses. Sí, sí, yo sí, veo cada vez más. mucha arrogancia, Gonzalo. No solamente lo puedo ver en el gobierno en España o los políticos, lo veo en América Latina, lo veo La soberbia de la cultura woke, la lo veo, soberbia que hemos tenido en España con la ministra Montero, que no me oh, cae ni bien ni mal, no tengo nada en contra de no, ella, pero es si que, por casualidad alguien lo viera. Pero esta mujer en su conducta, en la energía que sale de ella, su hombre, manera de hablar, hombre, es siempre que, instalada en la soberbia. O sea, en España, el partido político Podemos ha sido el gran abanderado, ahora va a ser sustituido por otro, pero durante años ha sido el gran abanderado de ese vórtice de posmodernidad, globalismo, democratismo, progresismo.
Bien, pues independientemente de que luego se lo hayan montado mal y el partido se desinfle y ahora venga otro partido que se llama Sumar, etcétera, lo que está claro es que durante años ellos han sido abanderados, ¿no?, de ese vórtice del nihilismo moderno. Bien, pues ha sido característico que cada vez que alguien les ha querido señalar y decir eso no es correcto, no tenéis razón, eso está mal, ellos han respondido siempre con la soberbia, con la arrogancia e incluso ya con el anatema. ¿Qué es eso? Usted es un facha, usted es un fascista, no hay por qué hablar con usted. Yo le cancelo, usted no tiene por qué ser escuchado. No tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a hablar, pero no tiene derecho a ser escuchado. Entonces, esa arrogancia, esa soberbia, es muy característica de quien ha vendido el alma al diablo, por decirlo de nuevo en términos cristianos. Es decir, si no hay nada en ti supraindividual, si no hay conciencia testigo, como se dice en el yoga, ¿qué espero de ti si no esa soberbia? Si no vas a ser capaz de gobernar, si tú eres ya un proceso a través del cual se articulan energías, ¿no?, demónicas, ¿no? Y encima haces de eso el camino, ¿no? Democracia, lo demónico en el Kratos. Pues no podemos esperar otra cosa. Entonces, la cultura woke vive instalada en esa soberbia, en esa arrogancia. Lo que han llamado cultura de la cancelación, que ahora se les ha vuelto en contra, como era de esperar, y que a mí en una dirección o en otra pues me parece una cosa como poco necia o de mal gusto como poco. Esa cultura de la cancelación es ese decirte no vas a tener derecho a ser escuchado. Tienes derecho a hablar, porque eso no te lo voy a poder quitar, pero no tienes derecho a ser escuchado. Y por eso te tengo que poner una etiqueta y estigmatizarte. Y no entro a razonar argumentalmente contigo. Pensemos, por ejemplo, el debate del aborto, que pretenden haberlo cancelado y cerrado. Este es un debate cerrado, ya no hay nada que hablar. Yo digo, pero ¿cómo no va a haber nada que hablar? Si la evidencia empírica y científica subraya una y otra vez que el óvulo fecundado por el espermatozoide es una vida humana en estado embrionario, que existe una etapa de la existencia humana que, como era de esperar, somos mamíferos, era de esperar, hay una etapa de la vida humana que se desarrolla en estado embrionario y fetal. Por tanto, lo que destruye es el aborto, es una vida humana en estado embrionario y fetal. Y eso, si lo queréis legislar, pues habrá que legislarlo, si somos racionales, para casos extraordinarios. Y vosotros queréis legislarlo con una ley de plazos que incluso celebra que se prolongue en plazo hasta el mes 7, me parece que era, o el mes sexto creo que ha sido. Sí. Que digo, ostras, tío. Pero no hay una irracionalidad en la que os movéis. Y te lo puedo decir, Gonzalo, porque yo soy médico. Eso es criminal lo que se ha hecho. Y lo que más me indigna es que hay psiquiatras, médicos, psicólogos que han pasado por el aro, que parten y promueven esta parte de eso. Es decir, por eso te comentaba que es un tema, lo que estamos tocando es casi como una especie de holograma, parecieran que son puntos, pero todo tiene un tronco. Está todo unido. Y Todo unido. Sí. Si uno lo sabe mirar, por eso me pareció interesante que esta conversación contigo, porque es que mucha gente incluso me lo pregunta, pero ¿qué pasa? Yo no entiendo qué está pasando en estos tiempos, pero si uno empieza a entender el tema de la tradición y cómo la trascendencia del ser humano, que es lo que tú planteas en tu libro, esto no son mis ideas, es lo que tú estás planteando y otros autores, pero por ejemplo en el poder del mito, es una de las cosas que me ha sido bien esclarecedora, es cómo la tradición, y la tradición lo encontramos en las bases que podemos encontrar en los textos sagrados, en los plantas. Total. Esa sustitución incluso de la trascendencia de la cristiandad, pero incluso anteriormente la trascendencia de la espiritualidad que había antes de la cristiandad fue sencillamente cercenado. Entonces tenemos un hombre que al no tener sentido de trascendencia, ¿qué es lo que tiene? Sin sentido de verdad, de misterio, de trascendencia y sin recuerdo de la muerte, la vejez y la enfermedad, el hombre está perdido a su propio psiquismo, a su propia neurosis y a su propia irracionalidad. Nada te pone más los pies en la tierra y te permite coger por el cuello la vida y la realidad y empoderarte, como se dice ahora, de tu propia existencia, que tener presente la idea de misterio, de trascendencia, de raíces, de tradición y de recuerdo de la muerte, la vejez y la enfermedad. Frente a un mundo que pretende algún día, yo no sé si es que pretenden la inmortalidad material y contingente
en Hacia un allá mundo vamos. material y contingente, Hacia allá porque quiere, ya se escribe sobre eso. hacia allá Y digo, van. pero qué disparate, ¿dónde vais? Que no va a ocurrir eso. Nunca ocurrirá eso. Nunca habrá inmortalidad material y contingente. Y si la hubiera, implicaría posiblemente la pérdida total de la cordura. Y nunca habrá un paraíso en la tierra. Nunca viviremos en infinita prosperidad y en paz absoluta. Eso no ocurre en la realidad manifestada y contingente. La vida tiene una dimensión inevitable de conflictividad y de problemática, de limitación y contingencia. Y frente a esa contingencia, el único que te surfea la ola, como decía Julius Evola, que te cabalga el tigre, es la tradición. Y esa tradición, lo siento, es antitética al horizonte de la posmodernidad, el globalismo, el democratismo, el progresismo. El debate del aborto es evidente, que no es una cuestión ya de fe religiosa, que es una evidencia empírica. En el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo y lo fecunda, se genera la información genética completa de un ser humano único y irrepetible. Sí. Si luego nace con los ojos azules, con los ojos verdes, si va a ser rubio, alto, bajo, con capacidad y talento para las matemáticas o capacidad y talento para el deporte y el boxeo. Es que hasta detalles muy evidentes desde el sujeto están ya en ese mismo momento de la concepción. Porque existe vida humana en fase embrionaria. O sea, pretender el aborto libre hasta la semana, la que sea, o hasta el mes sexto, es una irracionalidad. Lo mismo que la autodeterminación de género. Lo mismo que decir que mujer es quien sufre las opresiones por la idea de mujer. No, no, no. La mujer es la hembra de la especie humana y el hombre es el macho de la especie humana y es lo que hay. Es lo que hay. La verdad no se puede discutir. Lo que es, es. Eso es Se así. llama el Dharma en la tradición indoeuropea oriental, el concepto Dharma que me encanta. Buda escribe el Dharmapada, el camino de la ley, el camino de lo recto, el camino del orden, donde tu propia, no sé, idea, opinión, punto de vista personal no vale nada. Solo desde la actitud supraindividual vas a poder primero saber quién eres y gobernarte y luego hacer ese ejercicio de discernimiento y que tu psique no tenga o sostenga ideas irracionales como, bueno, pues el aborto no es nada y podemos abortar hasta el mes sexto. No sé en qué país se ha legislado ya hasta el mes sexto, ¿no? Es un Que dices, horror. pues muy bien, Es un horror. es un horror. Entonces, yo creo que para quien vea este vídeo o nos escuche, tiene que saber dónde está. Si está en el vórtice del nihilismo, perfecto, pues ya está. Considerar que somos unos fachas, unos monstruos, unos reaccionarios, ok. Todo lo que digas que somos, lo somos y aún peor. A mí una vez me llamaron la más antigua reacción y digo, me encanta eso, la más antigua reacción. Vale, pues ya está. Tú sigue tu camino, ahora llévalo hasta el final. Llévalo hasta el final, hasta el fondo del barril. El que está en el territorio intermedio, que se decida. Que no se quede en el territorio inane. Y si de verdad siente disgusto por lo que está pasando, que indague por qué. ¿Cuál es la raíz última de ese disgusto? Porque se verá que si va hasta la raíz última de ese disgusto, comprobará que las ideologías de la modernidad, liberalismos, socialismos, nacionalismos, no sirven. Dicen verdad, pero solo en parte. Existe la libertad individual de los liberales, sí, pero no puede ser un fetiche. Existe el individuo como comunidad, como sociedad entrelazada con lazos orgánicos, exacto, pero no esto puede ser un fetiche como hace el socialismo y el comunismo. Y existe la nación, el Volkic, el espíritu del pueblo, pero eso no puede ser un fetiche como hace el nacionalismo y su deriva política que luego fueron los fascismos. Dicen verdad, pero una verdad incompleta, que está desanclada de la tradición en el sentido eterno, absoluto, integral, perenne. Es desde ahí que se contesta y se da respuesta al mundo moderno. E igual que si alguien me escucha y dice, pues yo soy muy perennialista, a mí me encanta leer a René Guénon. Ah, sí, ¿de verdad? Y entonces, ¿qué vas a hacer con los tiempos que corren? Porque igual es de esos que te gusta René Guénon y la cosmovisión espiritual y tradicional, y luego estás encantado con el democratismo, la antropología queer, el lobby LGTBI y compañía. Bien, pues si es así, ya estás equivocándote. Tendrás que asumir que esa llamada que te ha hecho, por ejemplo, René Guénon, tienes que llevarla hasta el final. Y llevarla hasta el final supone decir que la antropología queer es errónea. Que aquí no negamos la dignidad esencial de ninguna criatura humana, pero sí negamos que puedan sostenerse ideas verdaderas sobre qué cosa es ser humano desde la antropología queer. En una ocasión tuve una conversación. A mí, muy joven, me ha gustado leer mitos antiguos. Y en una ocasión me comentó una persona, ¿por qué tú lees mitos? Estás perdiendo el tiempo en eso, ¿no?
me decía, ¿no? Me puso mucho tiempo y he tenido la posibilidad de seguir explorando de como lector, no como investigador. Y ahí donde, porque sé que incluso es un tema de revisión tuyo, incluso como historiador, el tema de los mitos. Sí. Quiero preguntarte, desde ese background que tú tienes de profesional y de vida, o sea, ¿cuál es el papel y cuál es la importancia? Pareciera que es una pregunta sencilla para mucha gente y algunos, pero creo que es una pregunta muy seria. ¿Cuál es el papel y la función de los mitos en estos Bueno, yo tiempos? siempre lo digo, si alguien ve este vídeo y ya me conoce, ¿no? Lo escribo en mi libro así, ¿no? Es que los mitos no son cuentos para niños, no son fantasías caprichosas, ¿no? Que se cuentan a un niño para llevarle a la cama. El mito guarda en su corazón el poder de la alegoría, de la metáfora, de hablar de las verdades de la vida, Mm, porque las verdades de la vida a veces son muy difíciles de hablar, de decir, de saber en qué consisten. Y entonces te cuentan el mito de Ariadna abandonada por Teseo en la isla de Naxos después de haber ayudado a Teseo a matar al Minotauro en el laberinto de Creta. Y esa historia, que desde el punto de vista literal sabemos que no ocurrió, hay idiotas que dicen, no, es que los mitos no han ocurrido, efectivamente, imbécil. Los mitos nunca hablan de lo que pasó literalmente, pero sí te dicen de cómo se vivieron en el pasado determinados acontecimientos axiales para una época, cómo se sintieron y se vivieron, y en ocasiones, a través de ese lenguaje poético del mito, se te dice qué cosa es ser persona y cuáles son las verdades de la vida. Y en ese ser persona y saber cuáles son las verdades de la vida, aparece la actitud supraindividual, aparece la capacidad de autoobservación y decir, ostras, yo tengo que ser como Ariadna. Ariadna me acaba de dar una lección. O tengo que ser, pues no sé, como Heracles, cuando asume las 12 pruebas. O tengo que ser como Odín, que pierde la visión de un ojo para obtener la visión trascendente y queda tuerto de un ojo físico para abrir su ojo espiritual. Entonces, el poder del mito, que es un texto, un libro famoso de Joseph Campbell, bueno, el mm, editor, mi libro se iba a llamar El retorno del mito y la leyenda, bueno, la editorial quiso que se llamara El poder del mito, pero sí que quisimos incluir una cita de Campbell en la portada que dice, los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano y mm. los mismos poderes que animan nuestra vida animan la vida del mundo. Bueno, sabemos que Joseph Campbell es uno de los grandes estudiosos del mito, es uno de los grandes autores en el ámbito del pensamiento mítico poético de nuestro tiempo. De hecho, tiene libros rompedores. Yo creo que la gente los lee sin darse cuenta del golpe que dan. Tiene, por ejemplo, un libro sobre el neolítico y la Magna Mater, el culto a las diosas en el estadio neolítico de Europa, que dice unas cosas que anuncian ya los problemas que van a venir con la modernidad y con las religiones monoteístas que hacen abismo ontológico entre el Dios y la criatura, que es apasionante. Bien, Sí, pues sí. el mito, a día de hoy, reencontrarnos con él, es reencontrarnos, yo me atrevería a decir, no sé, con un polvorín. Tú sabes que en un polvorín se guarda munición y armamento, ¿verdad? Así es. Pues si tú quieres munición y armamento para defenderte de los demonios y fantasmas del nihilismo postmoderno, puedes ir a ese polvorín del pensamiento mítico. Porque lo que hay allí está libre de mancha, de salpicadura, de toxicidad moderna. Recordemos, por ejemplo, Ulises, cuando Ujú. empieza la Odisea, que está en la isla de Calipso, que es un paraíso terrenal, donde nunca va a envejecer, nunca va a enfermar, siempre va a estar sano y fuerte, siempre va a estar enamorado de Calipso y Calipso siempre va a ser hermosa y deseable. Y sin embargo Ulises le dice a Calipso, me tengo que ir de aquí, yo tengo un destino que cumplir, yo tengo que salir al mar y aunque me juega la vida y muera, yo tengo que volver a mi tierra, a mi linaje y a mi esposa. Y Calipso le dice, tu esposa envejecerá, se hará vieja y morirá, y tú con ella incluso a lo mejor la dejas de amar algún día. Y dice, me da igual, lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Yo tengo que perseguir mi destino. No necesito la felicidad de este paraíso terrenal. Prefiero cumplir con mi destino, mi camino, mi misión y mi tarea. Al horizonte pequeño burgués de los tiempos que corren, al tipo humano hedonista de la posmodernidad, nada le gustaría más que naufragar en las costas de la isla de Calipso.
Y sin embargo, el hombre de la tradición te dice, no te engañes. Si naufragas en las costas de la isla de Calipso, coge fuerzas, pero márchate. Nadie cumple su destino en un paraíso terrenal. Fascinante eso, ¿eh? A cerrar ya la entrevista es finalmente, Gonzalo, los jóvenes que nos están escuchando, sobre todo la gente joven que va a escuchar este programa, ¿qué libros tú le recomendarías, o más que libros, qué le sugerirías para iniciar su propio viaje personal y su propio viaje del héroe? Mira, se me ocurren varias cosas, voy a ir diciendo. La crisis del mundo moderno, de René Guénon. El esoterismo como principio y como vía, de Fridtjof Schuon. El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. La Odisea, de Homero. El Bhagavad Gita, el Cantar del Señor. Si es posible, comentado por algún gran maestro. Yo, a nivel divulgativo, diría que sería bueno quizás la Gita comentada por Aurobindo. El Dharmapada de Buda, y que lo lleven cerquita y lo revisen de tarde en tarde. Y luego, a lo mejor, si no está de más, diría El poder del mito, de Gonzalo Rodríguez García. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo, y fue un placer escucharte y agradecido con la entrevista. Bueno, pues gracias a ti por contar conmigo. Espero que haya sido una conversación que pueda resultar, bueno, pues enriquecedora, o que resuene en quien lo pueda ver, y que a partir de esa resonancia siga tirando del hilo. Yo siempre digo que la providencia actúa, que nada ocurre por casualidad, que estamos llamados a encontrarnos y ayudarnos e inspirarnos unos a otros. Así que, bueno, si te inspira y te resuena, lleva esa inspiración y esa resonancia, tira del hilo. Y si por el contrario estás en las antípodas de todo lo que hemos dicho, si eres un Rodríguez Zapatero de este mundo, adelante. Adelante con ello. No puedes contar conmigo, no puedes contar conmigo. Voy a estar siempre enfrente, siempre, siempre enfrente, pero te invito a que lo lleves hasta el final, porque o en tu propia vida o alrededor tuyo verás las consecuencias. Así es. Bueno, pues muchas gracias y un saludo desde Toledo. Un gusto. Cuídate. Adiós.